Listo, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. Listo, ¿me están escuchando bien? sí, señor. Listo, igual que siempre o mejor o peor. Igual, profe, igual. Bien, Listo, bien. John. Listo, John. Gracias. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Ya estamos grabando. Listo, entonces vamos a seguir con la misma temática de la vez pasada. Habíamos hablado de los componentes, habíamos hablado de cuáles eran las fallas más frecuentes en cada uno de ellos, habíamos hablado también de las herramientas de medición. Hoy vamos a seguir con esta temática, vamos a revisar unos conceptos nuevos. Bueno, me refiero nuevos acá para el curso, porque son cosas que suceden muy a menudo. Entonces, va a ser algo muy sencillo, una exposición muy fácil, eh, muy fácil de digerir. No vamos a hacer hoy tantos números, sino vamos a hablar más de conceptos, ¿listo? Entonces vamos a hablar del tema de la compatibilidad electromagnética, cuál es su definición, cuáles son sus aplicaciones. Vamos a revisar rápidamente el tema de la modulación PWM relacionado con los variadores de frecuencia, cuál es su definición, cómo es su funcionamiento. Vamos a mirar algunos parámetros también de los cables, el tema del efecto corona, el efecto piel, el efecto Joule, el rebote de señales. Y por último vamos a hacer un repaso, porque esto ya lo hemos visto en algunos cursos pasados, el tema de los sistemas de puesta a tierra. Listo, entonces vamos a arrancar con la compatibilidad electromagnética. ¿Listo? Entonces, la compatibilidad electromagnética es la rama de la ingeniería eléctrica y electrónica que se encarga de garantizar que todos los equipos, dispositivos y sistemas eléctricos puedan convivir, funcionar de manera simultánea y correcta en un mismo entorno, sin interferir entre ellos ni verse afectados por sus perturbaciones externas. Entonces, en términos sencillos, la compatibilidad electromagnética busca un equilibrio perfecto donde un equipo no contamine el ambiente con ruido eléctrico, es decir, que no emita, perdón, que esas emisiones no hagan fallar a los elementos que están alrededor de él. Eso es lo que necesitamos. Al mismo tiempo necesitamos que esos elementos que estén junto de ese emisor sean lo suficientemente robustos para soportar ese ruido. Esta diapositiva se me coló ahí. Eh, entonces, para revisar bien esta definición, vamos a revisar dos pilares importantes para entender bien el concepto. El primero de ellos es la emisión electromagnética. Entonces, es la capacidad de un equipo, como por ejemplo un variador de frecuencia, un motor o un contactor, de generar ruido eléctrico. Ese ruido se va a propagar en el aire, lo vamos a entender como una radiación o también a través de los cables. En términos de conducción, entonces esto en la industria eh, está regulado, hay unos límites permitidos para que esta emisión electromagnética no afecte los demás equipos.
El otro pilar es la inmunidad electromagnética. Entonces, es la capacidad de un dispositivo sensible, como por ejemplo un PLC, un sensor de proximidad, una pantalla HMI o un instrumento de medición, tengan la capacidad de seguir funcionando con normalidad a pesar de estar expuesto a ese ruido eléctrico generado por esa maquinaria circundante. Listo, entonces acá en esta imagen podemos observar mejor estas ideas, donde tenemos equipos de potencia, equipos de control, hay una transmisión de energía, hay una transmisión de señales. Todos estos elementos van a provocar emisiones electromagnéticas. Digamos que el motor, todos sabemos cómo funciona, tiene acá en su estator y en su rotor un sistema de bobinados que generan campo magnético. Ese campo magnético empieza a influir en toda la parte de control. Entonces, dependiendo de la potencia de ese motor, ese ruido o esa radiación puede ser mayor o menor. ¿Listo? Hay algunos elementos que están diseñados para soportar esa radiación y otros para no soportarla. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo bocetos o estamos haciendo prototipos, acudimos a este tipo de herramientas porque son de fácil adquisición, son más económicas comparados, por ejemplo, con un PLC. Estas herramientas no las podemos utilizar en estos ambientes hostiles, en estos ambientes de radiación, en estos ambientes de mucha electromagnetismo porque no están diseñados para eso. Em, no quieren decir que sean malos elementos o que no funcionen, sino que simplemente están diseñados para cosas más simples donde no haya tanta cosa, tantos motores, tantas calderas, tantos cables. Va a funcionar bien en un ambiente aislado. Entonces, precisamente sirve más para este tipo de proyectos, cosas pequeñas o para prototipado. Entonces, usted hace una programación acá, lo prueba y ya cuando sabe cómo va a funcionar la cosa, cómo va a funcionar su sistema, ya compra un elemento más robusto. Para eso funciona tanto el Arduino como el Microbit. No sé si ustedes hayan cacharreado con estas tarjetas. Perdón. Sí, ¿cómo les ha ido con eso? Si lo han trabajado en algún momento. Pues, sí, señor ingeniero. Profe, esos son como las de Arduino. Esas son las de Arduino y Microbit. Sí, señor. ¿Cuáles son las ventajas de estas tarjetas, de estos elementos? Que son fáciles de conseguir, son fáciles de programar y son muy útiles porque siguen la misma lógica de programación que podría tener un PLC. Obviamente que cada lenguaje es distinto, pero la lógica sí es la misma. Nosotros ya tenemos la lógica en la cabeza, ya es adaptarnos al lenguaje específico de cada una de las tarjetas. El Arduino tiene su lenguaje, el Microbit tiene su lenguaje, pero la lógica es la misma. Si usted quiere que esto se mueva, que llegue a un punto y voltee a la izquierda o llegue a un punto y voltee a la izquierda, es lo mismo. El mecanismo va a ser exactamente lo mismo, con la misma lógica, con un sensor a cada distancia, con las mismas órdenes, simplemente estamos cambiando el lenguaje. Lo mismo va a pasar con estos elementos. Fíjese que esto ya es mucho más robusto, vea, comparado con esto. Esto ya viene acá con su caja, esto ya viene protegido precisamente para un ambiente hostil, donde hayan altas temperaturas, donde haya ruido eléctrico, donde hayan vibraciones. Este elemento puede funcionar continuamente durante mucho tiempo.
porque va a aguantar ese entorno hostil. ¿Listo? ¿A qué vamos con esto? La idea es que más adelante tengamos la oportunidad de hablar de la programación de estos elementos. Como no tenemos a la mano esto, pero sí tenemos a la mano esto de manera virtual ahí en el Tinkercad o en la misma plataforma de Microbit, podemos hacer cursos relacionados con esa lógica para entender cómo es que vamos a hablar los diferentes lenguajes. ¿Listo? Entonces esa es la invitación para posteriores cursos. Listo, entonces siguiendo acá con el concepto de compatibilidad electromagnética, lo que está sucediendo es no solamente a nivel industrial, sino también a nivel de, por ejemplo, de vehículos eléctricos, donde tienen una parte de potencia, tienen una parte de control, y esto tiene que estar diseñado precisamente para que ese electromagnetismo, ese ruido eléctrico no dañe los componentes. Acá vemos eh, en un simple teléfono también cómo hay presencia de ese ruido magnético, electromagnético. A nivel residencial, a nivel doméstico, pues esto también cada vez es más importante por lo que hablamos la vez pasada, la clase pasada. El tema acá de la domótica, el tema acá de todos estos sistemas automáticos también están provocando que haya que tener en cuenta el tema de la compatibilidad electromagnética. Listo, entonces acá vamos a mirar algunas aplicaciones. Entonces nos dicen una planta industrial, los motores trifásicos, los sistemas de maniobra y la electrónica de potencia están por todas partes. Entonces aplicar los principios de compatibilidad electromagnética no es un lujo, sino una necesidad operativa y de seguridad. Entonces vamos a detallar más o menos cómo es que utilizamos esto a nivel industrial. Entonces todos sabemos y hemos hablado del variador de frecuencia. Ya lo charlamos en el curso pasado, en el curso de instalaciones. Ya lo hemos hablado también en este curso. Ahora vamos a ver qué provoca este elemento a su alrededor. ¿Listo? Entonces los variadores de frecuencia van a controlar la velocidad de los motores usando una modulación por ancho de pulso. Es una modulación PWM. ¿Qué pasa con esto? Que esto funciona a unas frecuencias muy altas. Entonces van a generar armónicos y ruidos de alta frecuencia que, como lo vimos ahorita, viajan por los cables conductivamente o también a su alrededor. Acá lo más trascendente es esta señal viajando por el cable eh, a manera de antena, se comporta como una antena. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este variador de frecuencia? Variador de frecuencia va a tener acá una parte de rectificación. Esta es la parte que está conectada a la potencia trifásica RST y se rectifica acá en esta primera etapa. Luego en la segunda etapa vamos a pulir ese rectificador, es decir, como tenemos una señal, vamos a mirarlo acá bien. Tenemos una señal de entrada de esta manera. En la primera etapa, él lo que busca es volverla una corriente directa, pero pasar de este punto a este punto necesita de un filtrado, porque esto va quedando no así bonito, sino viene estando como así. Entonces, este rizado se corrige precisamente con estos condensadores que estamos viendo acá para pulir para pulir esa onda. También tiene acá una bobina.
cada vez más se utilizan condensadores en lugar de bobinas por el tema del espacio. Fabricar un condensador es mucho más fácil fabricarlo más pequeño que hacer muy pequeña una bobina. Entonces todos estos filtros cada vez son más capacitivos. Una vez que ya tengamos esa eh, onda directa, esa corriente directa, nuevamente lo que necesitamos a la salida es eh, una onda sinusoidal, pero ya a una frecuencia que usted mismo está programando. ¿Listo? Entonces acá tenemos a 60 Hz y lo que queremos acá es a otra frecuencia precisamente para que nuestro motor gire más lento o más rápido, cambiando acá los valores de frecuencia. ¿Listo? Entonces, en todo este proceso, para pasar de la corriente directa a la corriente alterna, hay un paso intermedio que la onda va quedando como de esta manera. No queda totalmente sinusoidal, sino que en un principio va quedando así una onda cuadrada con una frecuencia determinada. ¿Listo? Entonces en ese momento es donde vamos a tener eh, el inconveniente de la alta frecuencia, lo que nos estaban contando acá. Hay una alta frecuencia acá en esta parte. En este PWM, que es el ancho de pulso, es decir, esta parte cuadrada, eso se genera a través de unas frecuencias muy altas. Se generan unas frecuencias muy altas que van a provocar ruidos de alta frecuencia y el tema de los armónicos de los que habíamos hablado la vez pasada. ¿Listo? Entonces es a raíz de toda esta electrónica de potencia. La vez pasada nosotros habíamos visto unas aplicaciones industriales, por ejemplo en la industria del aluminio, para fundir el aluminio, que necesitábamos también pasar de 3 fases a 48 fases. Y eso lo hacíamos a través de unos transformadores. Acá la pregunta conceptual sería, ¿por qué no podemos utilizar este rectificador? ¿O por qué no podemos utilizar esta electrónica de potencia, este variador de frecuencia, para sacar más fases? ¿Qué opinan ustedes? Porque generaría muchos armónicos. No, señor. Porque el variador solo sirve para una fase. No, señor. No, porque este es trifásico. Acá el análisis que hice, lo hice monofásico para entender la idea, pero esto funciona a nivel trifásico. Pues yo me imagino que porque pues el variador de frecuencia está diseñado más es como para regular ciertos aspectos de, digamos, de un estado de motor, de un funcionamiento o algo así, ¿no? Más no como para generar más fases. Sí, señor. Es por eso. Aunque lo podríamos hacer si esas fases que fuéramos a utilizar fuera para utilizarlo a baja potencia. Pero como estamos hablando de fundición de un metal, estamos hablando que necesitamos mucha potencia. Entonces, estos elementos no están diseñados para eso, para soportar tanta carga, tanta potencia. Está diseñado para cierto nivel de tensión, para aplicaciones eh, de baja potencia, para conectar motor, para conectar nada más. Mientras que lo otro ya estamos hablando de una industria más pesada, donde vamos a generar calor, entonces no podemos utilizar este tipo de elementos, esta electrónica de potencia. ¿Listo? Entonces es por Se eso. sobrecargaría, profe. Señor, En este caso se sobrecargaría, se dispara
Claro, se daña, Ok. porque esos elementos internos que él tiene, estos elementos que estamos viendo acá, son elementos que están diseñados para manejar corrientes bajitas. En el ejemplo que estábamos poniendo, la corriente va a ser muy alta y obviamente va a dañar todos estos elementos. Entonces, Profe, señor, una pregunta. O sea, ahí se ve, pero él entra y él también, o sea, sale la misma potencia. El sistema acá lo que hace es regular a los controles, ¿cierto? sí, señor, es importante eso, gracias. Acá tenemos que tener en cuenta que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Acá podemos jugar con los niveles de tensión que están asociados a los niveles de corriente. Esto es tensión, esto es corriente, y a los niveles de frecuencia. Con esto sí jugamos, pero la potencia es la misma. La potencia de entrada es la misma potencia de salida. ¿Listo? Entonces está la tecnología PWM, también utilizada en los sistemas fotovoltaicos cuando hablábamos de los inversores. Hace exactamente lo mismo. ¿Sí? El inversor pasa de corriente continua a corriente alterna. Se saltaría este paso de rectificación. Solamente estaría recibiendo la energía en forma de corriente continua de los paneles y la transformaría a través del inversor en corriente alterna. Pero es el mismo principio de funcionamiento. Listo para que nos acordemos fácilmente de esto. Listo, entonces, cuando nosotros conectamos este variador de frecuencia, ahí lo tenemos, que está conectado acá a la red, y lo conectamos acá al motor, ¿cuánto puede llegar a ser esta distancia del variador al motor? Y el profe, eso no podría variar porque nosotros estuvimos trabajando con eso acá hace poco y ahí desde, o sea, ahí desde 30 hasta 50 metros, o sea, hasta 50 metros más o menos, digo que habían casi 70 más o menos. 30 metros, 50 metros, 60 metros. ¿Qué Yo otros datos tienen los he demás visto de compañeros? 120 metros. 120 metros. ¿Qué otras distancias tienen? Listo, entonces fíjese que esto puede cambiar, puede variar. Entonces acá hay algo importante. Dependiendo de esa distancia, nosotros tenemos que poner un cable que es un cable especializado. ¿Listo? Entonces ese cable, ya vamos a hablar de la distancia, ese cable que hay del variador de frecuencia al motor tiene que tener unas condiciones específicas. Tenemos que tener ahí algunas consideraciones. Entonces, a nivel normativo se exige el uso de cables apantallados o blindados. Ese cable es el que va del variador al motor. Entonces, esto tiene unas especificaciones técnicas. Acá nos hablan del blindaje, eh, que no se retuerce en un simple hilo, sino que se conecta a tierra a 360 grados usando prensa estopas metálicos especiales en la entrada del tablero. Esto atrapa el ruido y lo drena de forma segura a tierra antes de que se propague en el aire. Acá cuando hablamos de 360 grados, estamos hablando que la conexión tiene que ser todo alrededor del cable. A eso se refiere con estos 360 grados. Y se hace con una prensa estopas, que es una abrazadera metálica que está a la entrada del tablero. Sabemos que el tablero tiene que estar conectado a tierra, entonces por ahí se va a drenar ese ruido. Ese es el funcionamiento del cable.
Entonces estos cables van a reducir la interferencia electromagnética, pero podrían no resolver el problema por completo. Entonces acá lo que estamos hablando de la distancia. Cuando los tramos del cable son muy largos, entonces hay que tener también una consideración y mirar cuál es esa distancia y buscar el cable específico para eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a provocar que ese cable sea excesivamente largo? Va a haber más distorsión armónica, también van a haber caídas de tensión y por ende reducción de potencia y picos de tensión. ¿Listo? Entonces acá estamos hablando de un concepto importantísimo que es el tema de las ondas reflejadas. Entonces acá, cada vez que el variador de frecuencia hace esa conmutación, cuando hablamos de conmutación, estamos hablando de este paso. Acá estás haciendo la conmutación. Cada vez que hace ese proceso, entonces se producen unas ondas y esas ondas, si el cable no está bien dimensionado, se pueden reflejar. Entonces, ¿qué pasa cuando se refleja? Entonces, acá a nivel microscópico, si el cable es cortico y tiene buenas dimensiones, eh, el calentamiento es lento. Si no, si el cable está mal dimensionado, si el cable es largo, va a tener acá eh, picos de tensión y van a haber eh, estos efectos que estamos viendo acá de calentamiento en todo el cable. Entonces acá tenemos algunos valores típicos dependiendo de la potencia de la máquina. Entonces entre 0 y 10 caballos de potencia deberíamos tener máximo 100 metros. Entre 11 y 50 caballos, máximo 75 metros. Y entre 51 y 100 caballos, máximo 50 metros, que creo que está como muy relacionado con lo que ustedes dijeron acá, que es lo que usualmente se hace, utilizando más o menos estas distancias. Eso a nivel macroscópico, eso es lo que está sucediendo. A nivel microscópico, ¿qué es lo que sucede? Entonces tenemos el pulso original que va en dirección del variador de frecuencia al motor, llega al motor y si no está bien dimensionado el sistema, hay una reflexión. Entonces, cuando esta onda viene hacia acá, vuelve y se encuentra con la que viene de la fuente y se suman. ¿Sí? Entonces, acá viene la de la fuente en esta dirección y viene la reflejada en esta dirección. Entonces, en algún momento se van a encontrar y va a quedar esto algo como así. Entonces, acá es donde estamos generando esa tensión pico, porque se está sumando la que va en dirección del motor y la que viene reflejada. Y ahí es donde se provoca ese pico de tensión. Así es como funciona. ¿Listo? Entonces acá vemos cómo es la distribución o cómo es la composición de estos cables que tienen acá apantallamiento. Algunos de estos cables tienen doble apantallamiento porque se utilizan tanto para la parte de potencia como para la parte de control. ¿Cómo funcionan estas pantallas?
eléctricamente hablando, físicamente hablando. Esto se comporta como una jaula de Faraday, ¿se acuerdan? Que lo hemos hablado durante varios cursos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la jaula de Faraday? Que Sí, señor. tenemos acá una estructura en forma de jaula y todo lo que haya dentro de esa jaula está con un campo eléctrico de cero, porque toda la energía se distribuye en la carcasa y adentro queda totalmente con un campo eléctrico de cero. Recuerda que habíamos visto también el tema de los vehículos para protegerlos, que era una jaula de Faraday natural. Tema de los aviones también, para el tema de las descargas atmosféricas. Es lo mismo, es el mismo principio. Entonces lo mismo aplica acá para el cable. Todo esto es una jaula de Faraday. Esto por supuesto que tiene muchos materiales, muchas especificaciones, pero en esencia lo que nos interesa ahorita es entender el concepto. Ya después el tema de las referencias del cable, de qué dimensiones va a tener, va a depender de cuánta potencia vamos a transmitir, de cuánta distancia. Obviamente que todo eso hay que saberlo, pero creo que es más fácil entender primero el concepto para saber y asociar todo lo que nos encontremos allá en el trabajo, ya entenderlo de una manera más conceptual. Entonces, a estos cables se les puede hacer un estudio precisamente para mejorarlos, para mirar en qué contexto están y estudiar bien cómo se comportan en diferentes condiciones. ¿Listo? Entonces hay programas, hay software diseñados exclusivamente para eso. Este muy conocido se llama Console Multiphysics y se utiliza para la medición de campos, digamos que en el contexto nosotros de nuestra profesión. También se puede utilizar para temas mecánicos, para medición de esfuerzos, para medición de temperatura, de presión, para muchas otras cosas. Entonces esto ya es algo un poco más avanzado. Por supuesto que estos software pues son software un poco costosos, las licencias son un poco costosas. Hay algunas versiones gratuitas, hay otras que son versiones estudiantiles. Hay que estar también enterado de toda esta tecnología, que por supuesto no es nueva y cada vez está al alcance de todo el mundo. Todos sabemos que ahorita la información pues es más asequible que hace algunos años o décadas, que era más complicado acceder a todos estos software. Ahorita es mucho más, un poco más sencillo. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna duda con el tema de la reflexión, de los cables, del apantallamiento, de las distancias. ¿Sí? ¿Bien? Listo, sigamos. Entonces acá nos dicen que el ruido generado por la conmutación de cargas inductivas pesadas, como es el caso de los motores o los transformadores, se regresa por la línea de alimentación y afecta a otros equipos conectados a la misma subestación. Entonces nos puede afectar a los computadores, las básculas electrónicas, a los sistemas de pesaje, cualquier cosa que tengamos se puede ver afectada por esa conmutación que hay en esos motores. Entonces acá tenemos unos filtros EMI o RFI
que se ponen a la entrada de los tableros de control o justo antes de alimentar los variadores de frecuencia. Entonces estos filtros van a actuar como una barrera que bloquea el paso de frecuencias parásitas hacia la red eléctrica, evitando que dañe a los demás componentes. Listo, entonces acá tenemos la entrada. Pasa a través del filtro. Fíjese que acá es la señal más un ruido. La señal es la parte azul, el ruido es la parte naranja. Entonces la idea del filtro es que esa parte naranja se drene a través de la tierra y siga la señal limpia. Así de sencillo es. Hay otra cosa importante que es la separación y enrutamiento del cableado. Entonces es importante tener en cuenta que la parte de potencia y de control deben ir separados. Entonces en una canaleta o bandeja portacables es muy común ver cables de fuerza de un motor trifásico corriendo justo al lado de cables de señales débiles, que es la parte del control que puede estar en el rango de los 4 a 20 miliamperios. En el tema acá de los sensores, en este caso estamos hablando de temperatura, pero puede ser cualquier otra variable física. Entonces, ¿qué pasa? Entre esos cables va a haber un acoplamiento electromagnético que puede ser inductivo o capacitivo. Y eso va a dañar la lectura de los sensores, va a entorpecer la lectura de esos sensores. ¿Listo? Entonces, la idea es organizar los cables de tal manera que los de potencia queden en un lado y los de control estén en otro. Por supuesto que todo eso no lo dicen las normas. El tema de las distancias, pues ya va a depender acá también del nivel de esta potencia. Lo importante es entender que deben ir separados. Hay algunos cables que vienen de esta forma, entonces sí tienen la capacidad de transmitir potencia y control en un solo cable. Esto se utiliza también a nivel de distribución de potencia. Los cables de distribución, ahí los que vemos que van pasando por el frente de las casas, algunos de ellos tienen esta tecnología. Hay otros que van subterráneos, que son donde se utiliza más, que tienen esa capacidad tanto de transmitir potencia como de transmitir información. Pero fíjese que acá pareciera que fueran juntos, pero van con esta chaqueta, con esa malla, que está haciendo las veces de separar a través de esa jaula de Faraday. Entonces no, pareciera que fueran pegados, pero no van pegados. ¿Listo? Entonces es importante también tener en cuenta eso, el tema de las distancias. Entonces las normas industriales exigen distancias de separación físicas entre bandejas de potencia y de control de al menos 20 o 30 centímetros de separación. Si en algún momento deben cruzarse, lo ideal sería ponerlas a 90 grados para que no se vayan a acoplar. Entonces, cuando están a 90 grados no hay acoplamiento. Hay otro problema que es el tema el arco eléctrico. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una apertura de un circuito, estamos provocando este arco eléctrico diminuto pero violento que genera también picos de tensión transitorias que pueden llegar a cientos o miles de voltios. Entonces este pico viaja por los circuitos de mando y puede reiniciar
repentinamente el PLC. ¿Listo? Entonces, eh, sabemos que el PLC, pues ya vimos que es una herramienta bastante robusta y es capaz de soportar esto, pero obviamente pues hay que protegerlo y no hay que abusar de eso. Hay algunos elementos de protección, como los varistores, que lo que hacen es eh, hacer una especie de absorción. Ellos absorben esa energía de frecuencias no deseadas. Todo esto sabemos que pues es electrónica que tiene millones de composiciones, millones de variables. Esto que estamos viendo acá pues no lo vamos a conectar allá directamente a lo que queremos proteger, sino que la protección propiamente dicho, los filtros están hechos de estos elementos. ¿Listo? Entonces también es importante conocer un poquito. Sería bonito también estudiar esa parte de cómo funciona el transistor, cómo funciona el varistor. Todos estos elementos, acuérdese que son elementos no lineales. Todo esto no obedece a la ley de Ohm por el tema de las temperaturas. Cambia su composición a medida que se va cambiando la temperatura de estos elementos. ¿Listo? Entonces, estos serían los componentes básicos de esos filtros que tenemos ahí de protección. También nos hablan de algo que ya es un poco más conocido para nosotros, que es los sistemas de puesta a tierra. El tema de la equipotencialidad siempre ha sido pues algo a tener en cuenta por temas de seguridad. No podemos tener diferencias de potencial en ninguno de los elementos. Por ejemplo, es muy común encontrar en las bandejas portacables que haya diferencias de potencial. Es una falla bastante común, ¿no? Por el tema de los contactos, sobre todo cuando se hacen algunos empalmes, cuando usted está finalizando ahí la conexión, queda algo tocando esa canaleta, esa bandeja portacables y se genera esa diferencia potencial, que es totalmente contrario a lo que queremos. Entonces, toda esa tensión que se puede generar en esas bandejas puede provocar imprecisión en los instrumentos. Se vuelve loco todo el sistema. Entonces, es importante tener implementado una barra equipotencial. Creo que todos hemos visto estas barras, hay de diferentes tamaños. Es de donde hacemos las conexiones en el tablero. Entonces, esto tiene que tener su conexión a tierra para drenar todo ese posible ruido que viene de todo lado, del motor, del variador, de los filtros. Se hace a través de esa puesta a tierra en común. Listo, esto dejémoslo para la segunda parte. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna duda. Profe, Señor, disculpe, y acerca del ruido, vamos a suponer, como usted dice, que nosotros utilizamos la bandeja y la bandeja lleva o sea, toda la bandeja lleva una puesta a tierra, o sea, lleva una tierra desnuda. Eso no evitaría eso. sí, señor, precisamente eso. El, la bandeja tiene que ir conectada o bien sea a una tierra desnuda o a una tierra aislada. ¿Por qué se genera entonces esa diferencia de potencial? Precisamente porque la estamos embarrando en algún lado, en algún punto, en alguna conexión.
Ah, listo, profe, gracias. Les voy a compartir la asistencia. Déjame compartir acá un momento. Listo, ahí les compartí la asistencia. Porfa, me confirman si la podemos llenar. Edwin, Josué, gracias. Profe, Listo, Jehan. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con respecto a lo que vimos, con respecto a la presentación. Profe, buenas noches, lo que me colabore con la asistencia ahí, profe. Wilmar Bravo. Listo, Wilmer. Buenas noches. Entonces, tomémonos el descanso. Faltan 5 para las 7. Vámonos a las 7:10. Tomémonos 15 minutos de descanso. ¿Listo? Y venimos y Perfecto, revisamos licenciado. el No resto de como información. Listo, ya nos vemos entonces. listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Listo. Gracias.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman si estamos viendo pantalla, si me están escuchando bien. Listo, gracias. Listo, vamos a mirar entonces algunos requerimientos. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en el RETIE acerca de los alambres y cables, de lo que estábamos hablando. Listo, entonces en algunos casos nosotros sí podemos utilizar acá cuando las distancias son menores de 100 metros, es decir, en estos casos sí podemos utilizar el cable bien dimensionado, cables normales. Listo, teniendo en cuenta que esos cables sí tienen que ir bien separados de los cables de control. Nos hablan acá de cargas de rotura, cargas para estos cables, pero estos cables son de aluminio, en este caso pues no los vamos a utilizar. Algunos de estos cables tienen un alma de acero para que aguanten la tensión mecánica. Estos cables obviamente que tienen que tener un rotulado, deben cumplir con unas características, entonces cualquier cable que usted compre debe cumplir con esa normatividad. Acá, por ejemplo, los cables utilizados en bandejas portacables deben ser certificados bajo esta norma estricta, la IS, esta norma particular o la UL. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a utilizar ese tipo de conductores, hay que revisar que el proveedor nos dé esa garantía que cumpla con esas certificaciones. Listo, entonces nosotros sabemos que hay diferentes nomenclaturas para medir el calibre del conductor. Puede ser KC1000, AWG, puede venir en milímetros cuadrados también esa información. Entonces, ambas nomenclaturas son bastante utilizadas. Lo importante es que cuando compremos un cable de estos, nos cercioremos que cumplen con los requisitos estipulados por la norma. ¿Listo? Entonces acá si el producto se entrega en rollos o carretes, estos deben contar con una etiqueta donde se especifique la longitud del conductor en metros, el calibre y la marca del productor. ¿Listo? Entonces, para el tema de la importación, fabricación o comercialización de estos elementos, si no los hacemos bajo los requisitos del RETIE, pues estamos infringiendo esa norma. Listo, entonces tenemos acá el calibre dado en KC1000 y en AWG. ¿Listo? Entonces nosotros podemos utilizar ambos. Digamos que la norma americana es una de las más comunes acá en Colombia, sobre todo estos calibres, ¿sí?
el 8, el 10, el 12, 14. A nivel industrial utilizamos más estos calibres más grandes. Fíjese que acá entre más grande sea el número, el calibre es menor. Listo, creo que todos estamos familiarizados con esa nomenclatura, con esa tabla. Listo, vamos a ver rápidamente acá un video. Donde nos hablan del calibre, del color y del etiquetado, también del tema del tipo de aislamiento que viene el cable. Hay diferentes tipos, para diferentes temperaturas, para diferentes condiciones, para condiciones, por ejemplo, de humedad. Ya los cables vienen con una certificación que en dado caso que se queme, ese humo que ex- eh, sale de esa combustión no sea nocivo para la salud. Vamos a compartir. Conocer los tipos básicos de cable es esencial para cualquier proyecto eléctrico, sobre todo cuando vamos a hacer la instalación eléctrica en una vivienda. Cuando se está instalando un nuevo cableado, elegir el cable correcto es uno de los primeros pasos más importantes. Es decir, ¿Me escoger confirma el porfa calibre si del estamos cable escuchando? según la aplicación adecuada. Debemos Gracias, dimensionarlo María. bien, ya que si no utilizamos el cable del calibre necesario puede ocurrir algún accidente. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿qué es un cable eléctrico? El cable eléctrico es el tipo de conductor de un material que conduce la electricidad. Puede ser de cobre o aluminio. Lo más recomendado es que sea de cobre, ya que este es un mejor conductor. También puede ser de alambre sólido o cable, es decir, de un solo hilo o de varios hilos. Más adelante vamos a ver las diferencias. Los cables de una casa están aislados, lo que significa que están envueltos en un revestimiento de plástico, que es no conductor. Una excepción notable son los cables a tierra, que generalmente son de cobre sólido y están aislados con aislamiento verde o no están aislados, es decir, un cable desnudo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un cable y un alambre. Un alambre consta de un solo hilo de un material conductor de electricidad. El alambre es más eficiente en la transmisión eléctrica, no genera corrientes parásitas ni tantas pérdidas de corriente como el cable. Pierde menos energía y puede ser de calibre menor. Su gran desventaja es que es muy rígido y no se puede manipular de buena manera, pudiendo hacer una buena instalación. La rigidez puede ocasionar que este se doble o al momento de estar pasando los cables, el aislante se llegue a salir o se llegue a cortar en alguna parte. Y otra desventaja es que al ser tan rígido se puede romper mientras estamos haciendo la instalación. El cable tiene más hilos en su interior y por tanto es más flexible y fácil de manejar, fácil de instalar también. Una de las desventajas que tiene es que cada hilo provoca una pérdida de energía, aparte de generar un campo magnético que produce corrientes parásitas en la línea eléctrica. Debido a esto, un cable necesita ser de mayor calibre que un alambre para conducir la misma electricidad. Según las formaciones normalizadas, la cantidad de hilos para un cable son las siguientes. Son de 7 hilos, es lo más común que vemos en las conexiones de las casas. 19 hilos, 37 hilos, 61 hilos y así. Observamos que cada cantidad de hilos posee un número igual al número de hilos de la capa inferior más 6. Por ejemplo, el primero tiene 7 hilos. El siguiente tiene 19 hilos. El siguiente 37 hilos. Ahora vamos a ver los calibres de los cables. En una instalación doméstica existen diversos calibres de cables.
Esto de acuerdo a la necesidad para transportar la corriente eléctrica. Por ejemplo, en una ducha eléctrica se transporta mayor amperaje o requiere más corriente para que funcione la ducha a comparación de una luminaria. Por tanto, la sección del cable que conecte la ducha será superior a la que conecte a la luminaria. Muchos conocemos el calibre del cable según la norma AWG, pero no hemos escuchado sobre el diámetro, la sección. A continuación vamos a mostrar una tabla de la equivalencia, tanto en AWG y milímetros cuadrados. Por ejemplo, el cable número 18 en AWG, su equivalencia eléctrica en sección es de 1 milímetro cuadrado. En lo que es el cable número 16, su equivalente es una sección de 1.5 y así sucesivamente. Por ejemplo, el cable número 12 es de una sección de 4 milímetros cuadrados. Como habíamos mencionado anteriormente, de acuerdo al amperaje de consumo, es que se dimensiona el calibre del cable. Ahora vamos a ver una tabla con la cantidad de amperaje que soporta cada calibre de cable. Primero vamos a ver una tabla en milímetros cuadrados. Como nos dice ahí, puede ser alambre o cable. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son los cables. Por ejemplo, una sección de calibre de cable de 1.5 que tiene 7 hilos me soporta un amperaje en ducto de 14 amperios. Y acá hay un dato importante, que es el peso. Este peso nos va a ayudar para identificar si el cable es original o falsificado. Esta tabla de acá estamos sacando de los datos técnicos de la marca Indeco. Indeco es una de las marcas más reconocidas o más recomendadas para lo que son cables eléctricos. Así que nos estamos basando en esa marca para hacer esta tabla. A ver, veamos el siguiente calibre de cable, que es de 2.5, igualmente de 7 hilos, un peso de 32 kilogramos y el amperaje que soporta en ducto es de 24 amperios. También tenemos la tabla en representación AWG, es decir, en el número de calibre, número 14, 12, 10. Vamos a ver el ejemplo en el calibre número 14. Nos dice que la sección nominal es 2.1, el número de hilos es 7, el peso 28 kilogramos y el amperaje que soporta es de 25 amperios. Y así podemos comparar o ver sucesivamente, de acuerdo al calibre del conductor, cuánto amperaje me soporta. De forma resumida hemos hecho una tabla y vamos a ver los calibres de cable más usados en una instalación eléctrica domiciliaria y la aplicación que se usa. Por ejemplo, un calibre 16 en AWG o 1.5 en milímetros cuadrados es de un consumo de corriente bajo, y esto de acá se utiliza para lo que son productos electrónicos de bajo consumo, timbres y sistema de cámaras. Un cable calibre 16 AWG o de sección 2.5 en milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre bajo y medio. Este calibre se utiliza para lo que son conexiones de lámparas de bajo consumo o iluminación en las casas. El calibre 12 en AWG o la sección 4 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente medio. Y este calibre es utilizado en lo que son las conexiones de toma corrientes para artefactos domésticos, lo que son televisores, radios, etc. Y el calibre número 10 o la sección de 6 milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre medio y alto. Este tipo de calibre se utiliza para equipos un poco más pesados, como por ejemplo lavadores o lugares donde hay conectado varios equipos electrónicos. Ahí tenemos que hacer la dimensión o el dimensionamiento de cuánto consumo va a tener y de acuerdo a eso instalamos el calibre de cable necesario. Normalmente en las instalaciones se tienen tres tipos de cables eléctricos, lo que es la cable de fase, cable de neutro y el cable de tierra. Según la norma técnica peruana, se utilizan un código de colores para las conexiones. Por ejemplo, para lo que es fase,
Se utilizan los colores negro, rojo y azul. Para el neutro, el color de cable será el blanco. Para la Tierra, el color del cable es amarillo o verde o amarillo y verde. O también puede ser tipo de cable desnudo, es decir, el cobre puro. Ahora vamos a hablar de los tipos de aislamientos que tienen los cables eléctricos. Seguramente han visto o se han topado cuando agarran un cable eléctrico, tienen un relieve. En ese relieve le va a indicar el metrado, también le va a indicar el calibre que tiene y aparte tiene unas nomenclaturas, por ejemplo THN, THW, y ese de ahí se preguntarán qué significa. Esas nomenclaturas significan el tipo de aislamiento de ese cable eléctrico. Por ejemplo, la T significa aislamiento termoplástico y esto lo tienen todos los cables. Una sola H significa que es resistente al calor hasta 75 grados centígrados. 2H, que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Si soporta más calor, eso significa que transporta mayor corriente. La W, que es resistente a la humedad y al agua. LS significa que el cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. SPT se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico. También se denomina como cordón dúplex. Y la N significa que el cable está recubierto de nylon para mayor protección. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí con el... Listo, entonces ahí nos hablaban de varias cosas importantes, sobre todo el tema normativo. Fíjese que ahí era basado en la norma peruana, acá la norma colombiana, prácticamente que es lo mismo porque ambas están basadas en la norma estadounidense. Entonces las discrepancias van a ser muy pocas. Ahí nos hablaban, por ejemplo, del tema de los colores, nos hablaban del tema del etiquetado. Entonces, va a funcionar igual. A nivel industrial, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a utilizar la misma lógica para hacer nuestra medición. Entonces, ahorita como estábamos nosotros hablando de las distancias, fíjese que no solamente tenemos que tener en cuenta la corriente, acá en esta tabla únicamente estamos hablando del calibre y de cuáles son sus dimensiones. Hay otras tablas donde nosotros vamos a asociar el nivel de corriente con el nivel de las dimensiones del cable. Digamos que si vamos a conectar un motor de 2 caballos de 220 voltios o de 440 voltios, más o menos cuál sería el cable que deberíamos utilizar ahí, a una distancia, digamos que de 10 metros. Digamos que sin hacer tanto cálculo, lo que ustedes trabajan en su vida normal, en su vida diaria, con qué cable están conectados esos motores. Número 12, número 10. 10 o 12, ¿cierto? Es lo más utilizado. El 10 o el 12, estamos hablando de AWG. ¿Cuándo vamos a pasar de 10 a 12? Si tenemos un sistema de 440 voltios, utilizaríamos un 12. Y si tenemos un sistema de 220 voltios, la corriente aumenta porque la tensión disminuye, utilizaríamos un calibre mayor, un 10 AWG, teniendo en cuenta
Perdón, lo que vimos ahorita, acá. Si esa distancia es menor de 100 metros, que es lo más habitual, 30, 50, 60, es lo usual. 120 ya no podemos utilizar este tipo de cables, ya nos toca venirnos al cable apantallado. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, miremos las otras fallas técnicas. Vamos a mirar el efecto piel, que también es bastante, está relacionado con lo que estamos hablando del ruido electromagnético. Entonces vamos a mirar acá de qué se trata este efecto. When a conductor is carrying alternating current or AC, this current is not uniformly distributed over the whole cross section of the conductor. The current tends to concentrate near the surface of the conductor. This is called the skin effect, and that's the topic for today's video. Hi, I'm Vanilla and you're watching The Learning Curve. AC current flows mainly at the skin of the conductor between the outer surface and the level called the skin depth. Skin depth depends on frequency. As frequency increases, the current flow moves to the surface, resulting in less skin depth. Similarly, as frequency decreases, the skin depth increases. When the frequency is zero, there is no skin effect in the conductor. This means the current is uniformly distributed over the whole cross section of the conductor. Zero frequency refers to DC. Therefore, in DC, there is no skin effect. The useful cross-sectional area or effective cross-sectional area of the conductor will be more when the DC current flows through it and less when the AC current flows through it. Since the resistance of the conductor is inversely proportional to the area, the conductor resistance is more for AC than for DC. More resistance leads to more power loss. Now the main question is why the AC tends to flow only on the surface of the conductor. For easy understanding, let's consider this solid conductor is made up of several thin conductors, each carrying a small part of the current. When a current flows through the conductor, a magnetic field is created. The strength of the magnetic field depends on the magnitude of the current. The magnetic field generated follows any changes in the current. From Faraday's law of induction, this change in magnetic field induces an electromotive force or voltage in the conductor. This induced voltage has the effect of opposing the change in current. This tendency of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it is called inductance. The interesting fact here is that current in one conductor can induce a voltage in the neighboring conductor. Thus, the strands near the center are surrounded by a great magnetic field and hence have a greater inductance than that near the surface. The high reactance of the inner strands cause the alternating current to flow near the surface of the conductor. This crowding of current near the conductor's surface is called the skin effect. The skin effect varies with the diameter of the conductor. The skin effect is less in thin conductors and more in thick conductors. This is one of the advantages of stranded conductors. Here, instead of a single solid conductor, several thin wires called the strands are twisted together. Therefore, skin effect is less for stranded conductors. That's all for today. Bye. See you in my next video. Patrocinado por Brilliant. Esto no es electricidad.
¿Listo? ¿Nos surgió alguna inquietud relacionada con el video? Pues estaba en inglés, profe. Sí, estamos graves de inglés. Más Muy, o muy menos. grave. Cero inglés. Nadie en Colombia. Está bien. When a conductor is Entonces póngale cuidado a lo que tenemos es que el cable se va a comportar de diferente manera si a través de él va a pasar una corriente continua o una corriente alterna. ¿Listo? Entonces, en corriente continua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto. La frecuencia es cero, ¿cierto? En corriente continua. La frecuencia está acá abajo en cero. Quiere decir que toda la sección transversal del cable va a ser capaz de transmitir energía, porque la frecuencia es cero. Cuando la frecuencia aumenta, es decir, la frecuencia es alta, vea lo que va a suceder. Toda la energía se va a transmitir por el borde del cable. ¿Por qué sucede esto? Se comporta diferente el cable cuando es unifilar a un cable multifilar. ¿Cuál es la diferencia entre un cable unifilar y un multifilar? ¿O cuáles serían las ventajas de un cable multifilar? Pues como se dice, ¿no? Señor, Unifilar es de una sola sí, y señor. multifilar Ajá. muchas. ¿Cuál es la ventaja o desventaja del multifilar? Que genera campo como, sí, campos electromagnéticos, porque captura Exactamente, todo. exactamente. ¿Qué es lo que nos están hablando acá? Vea. Acá cuando es multifilar, ese campo magnético se va formando individualmente y es más pequeño que cuando tenemos el campo grande de un solo elemento. Esto es parecido a lo que habíamos hablado la vez pasada del núcleo del motor y del núcleo del transformador que venía laminado. Por efectos inductivos se generan menos corrientes parásitas. Esa es una de las ventajas del cable multifilar. ¿Qué otra ventaja tenemos? El espacio. ¿Ocupa menos espacio el multifilar? Para cuando se va a extender es más fácil extenderlo y no disminuye espacio. Pues la manipulación, no sería una ventaja. Sí, esa para mí es la más trascendental. Sí, El- pues en un momento como de, para afinar y eso, pues porque el unifilar lo que tira es más rígido y ya cuando se exactamente. Sí, señor. tiempo, El tema de la rigidez, pues es bastante molesto. Usted tratar de meter esos cables rígidos por un conducto, pues es más tedioso. Se va a dañar más el aislamiento, va a sufrir usted más. Cuando va a hacer un empalme, también es un poco más difícil trabajar con esos cables rígidos. Mientras que con un cable multifilar, esa operación mecánica se hace más sencilla. Además que eléctricamente vea que es más eficiente. ¿Listo? Entonces acá nos hablan del cambio en el campo magnético que provoca una fuerza electromotriz y esa fuerza electromotriz se opone al cambio de la corriente. Es por eso que en el núcleo se acentúa más esa inductancia y la corriente se va a ir por donde haya menos resistencia. Quiere decir que esto está generando resistencia. Hay mucha resistencia acá. Hay mucha resistencia ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos quieren decir ahí, nos querían explicar del efecto piel o efecto skin, el efecto piel. ¿Dónde se va a acentuar más este efecto? ¿En un cable grueso o en un cable pequeño?
en el de mayores dimensiones. Es más, es más predominante ese efecto piel. ¿Listo? Entonces esa es la explicación. Bueno, ahí el video sí estaba en inglés, pero creo que acá con esto animaciones, pues es bastante más fácil de entenderlo. ¿Listo? Em, ¿Por qué ocurre esto del trenzado del cable? ¿Por qué se hace ese trenzado acá? Ya hablando de los cables de transmisión, lo que sucede acá es que como el cable no está transmitiendo energía en toda su sección transversal, sino solamente por su superficie, entonces tenemos acá el núcleo de acero. Por ese núcleo no hay conducción de energía, solamente la conducción es a través del aluminio, no por el acero, solamente por el aluminio. Entonces, ya para concretar la idea, devolviéndonos acá un poquito, tenemos que analizar varias cosas ya teniendo esos conceptos en mente. Entonces, fíjese cómo son los cables de transmisión tanto de potencia como de control. Cuando estamos transmitiendo la potencia del variador de frecuencia de acá, del variador de frecuencia al motor, tenemos que considerar la distancia, ¿cierto? Y tenemos que considerar también la frecuencia, porque el variador de frecuencia lo que hace, que es, si tenemos acá frecuencia de 60 Hz a la entrada, usualmente para el arranque, utilizando este variador, ¿a cuánto pasamos la frecuencia? Hay que disminuirla, ¿cierto? Para que con la disminución el arranque sea más suave. O sea que estamos hablando de frecuencias menores de 60 Hz. Ahí en el video cuando estábamos hablando de frecuencias altas y frecuencias bajas y el comportamiento del cable, frecuencias menores a 60 Hz son consideradas frecuencias pequeñas. Pero fíjese que ya es acá a la salida del variador de frecuencia. Pero acuérdese que acá adentro lo que estamos haciendo es esta conmutación PWM. Esas frecuencias ya no son pequeñas, sino son frecuencias altas. Estamos hablando del orden de los kilohertz. Fíjese que acá no va a tener nada que ver con la transmisión de potencia, sí, pero sí con la propagación del ruido, de lo que estábamos hablando, de esa compatibilidad electromagnética que debe tener tanto el variador de frecuencia como todo el sistema. ¿Sí? Entonces acá para que tengamos en cuenta dónde vamos a tener los diferentes tipos de frecuencia y qué criterios vamos a utilizar para elegir ese cable. Entonces son consideraciones de distancia, consideraciones de frecuencia, consideraciones de temperatura. No es lo mismo usted tener este sistema en una fábrica donde no hayan calderas, todo sea de pronto un trabajo a menor temperatura, que en donde haya máquinas que estén produciendo calor. Entonces tiene que usted ir a mirar que este cable cumpla con esas características, con las que estábamos viendo en su etiquetado. ¿Listo? Entonces, importante el tema de la buena escogencia de esos cables. Em, Listo, no sé si tengamos alguna otra inquietud referente acá al funcionamiento del cable.
Listo, veamos esta última parte relacionada con los sistemas de puesta a tierra. Entonces, como vimos, todo ese ruido electromagnético se drena a través de la puesta a tierra. Entonces, hay diferentes tipos de puesta a tierra. Nosotros sabemos que cualquier instalación eléctrica, por norma, debe tener su sistema de puesta a tierra y este sistema de puesta a tierra debe cumplir con determinadas especificaciones. Entonces, tenemos acá diferentes formas, diferentes configuraciones para los sistemas de puesta a tierra. Entonces tenemos la tierra de protección, tenemos la tierra aislada y tenemos la tierra de captación de pararrayos. A nivel doméstico se utiliza mucho la tierra de protección y la tierra de pararrayos. No es tan común encontrar la tierra aislada. Cuando hablamos de tierra aislada, estamos hablando de equipos que obligatoriamente tienen que tener una referencia a tierra. Entonces, digamos que a nivel industrial, una máquina sofisticada que tiene muchos controladores, digamos, eh, una llenadora, una máquina llenadora. Acá está. Ella debe ir conectada a la tierra. Esta tierra es de protección y esa tierra viene conectada también acá a la tierra del pararrayo y además de eso tiene una tierra aislada. Esta tierra aislada va conectada a otros equipos que pueden ser equipos de control en su mayoría de veces, los drivers, todo lo que se le ocurra, para que todo el equipo quede equipotenciado, equipotencializar. Fíjese que usted en la casa, por ejemplo, va y conecta la nevera y si no tiene puesta a tierra, ella funciona. Si esto está bien, si no tiene daños acá en los cables y está totalmente aislado el sistema, ella va a funcionar sin necesidad de la tierra. Que esté mal es otra cosa, pero ella funciona. Mientras que industrialmente estos equipos, si no tienen esta conexión equipotencial con otros elementos, no funcionan, no arranca, no está haciendo una buena comunicación. Entonces, a eso nos referimos con la tierra aislada. A veces nos confundimos pensando que aislado se refiere al aislamiento del cable, pero no, es otro concepto, es el concepto de equipotencialidad. Fíjese que acá todos estos elementos deben ser individuales y tienen que estar conectados entre sí. Es decir, que no podemos utilizar la tierra aislada, la tierra de potencia y la de captación en un solo electrodo. Tiene que estar de esta manera, así, cada uno con sus diferentes electrodos, que tienen que estar conectados para lograr esa equipotencialidad. ¿Listo? Tampoco se puede dejar así desconectado, es decir, dejar cada una de las tierras aparte y dejarlas desconectadas no sirve, tiene que conectarlas. Listo, entonces para hacer ese diseño tenemos que tener en cuenta varias cosas, el tema de la calidad del suelo, determinar cuál va a ser la corriente de falla, eh, en alta tensión medir qué es lo que nos está diciendo el operador de red, cuál va a ser ese tiempo máximo de despeje, que estamos hablando de microsegundos, milisegundos. El tema acá de las tensiones de paso, para que no haya tensiones transmitidas precisamente por hacer cosas como estas. Si usted no garantiza que esto esté conectado, van a ocurrir acá tensiones de paso, donde si alguien se para acá en este espacio puede tener una descarga.
Listo, entonces todo este tema de las puestas a tierra pues también es bastante extenso. Acá simplemente pues lo nombramos para entender más que todo este concepto de la tierra aislada. Ya el tema de los materiales, el tema de los electrodos, de los captadores, pues todo eso es un tema que requiere bastante tiempo. El tema acá de los materiales para cada uno de los elementos va a requerir un poquito más de tiempo. Acá los valores máximos de resistencia, fíjese que son valores muy pequeños. Si nosotros miramos acá esta tabla, el máximo es acá de 25 ohmios y el menor es de 1 ohmio, acá para subestaciones de alta y extra alta tensión, que es de donde viene la energía, aguas abajo, donde se debe garantar- garan- dar garantía de una buena calidad de energía. Entonces acá tenemos una excelente puesta a tierra. Acá ya nos dan unos rangos, un poquito, nos dan una viabilidad máximo de 25 ohmios. ¿Listo? Entonces acá nos muestran cómo se hace esa medición de la puesta a tierra. La clase pasada hablamos del megómetro, que era para medir la resistencia de los devanados con respecto a la carcasa. Fíjese que esta medición es exactamente lo mismo, solamente que ya no estamos midiendo un motor, sino estamos midiendo la tierra y que ya no lo hacemos con el megómetro, sino lo hacemos con el telurómetro y vamos es a calcular la resistividad del material, que en este caso es la tierra. Pero fíjese que utilizamos exactamente lo mismo, la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, para concretar, para complementar la información de la clase pasada, que hablamos de las herramientas, que hablamos de los equipos, para que comparemos entonces el funcionamiento del megómetro y del telurómetro, que en esencia son lo mismo, y el multímetro, el ómetro del multímetro. Las tres herramientas son lo mismo, solamente que tienen diferentes niveles de corriente y tienen diferente capacidad para hacer ese mismo cálculo que es el de hallar la resistencia. ¿Listo? Entonces ahí vemos las ecuaciones que son muy sencillas, no tienen nada del otro mundo, simplemente venir a reemplazar lo que usted mide y ya. Lo que usted está midiendo es la resistividad. Los otros elementos son elementos conocidos que simplemente son las distancias entre los electrodos y la distancia de profundidad. Listo, entonces queda pendiente que vean este video, es un video de 10 minutos donde nos explican el funcionamiento de la puesta a tierra, ¿listo? Listo, espero que les haya gustado la presentación. Acuérdense en que esto solamente es una guía. Hay que buscar nuevas fuentes, hay que revisar los catálogos, los libros, las normas. Hay que hacerlo. Los que no hayan hecho los montajes de los circuitos que les compartí del CAESIMU, aprovechen este fin de semana para hacerlo, ¿listo? Gracias nuevamente y nos vemos el martes. El martes ya cerramos el curso. ¿Listo? Entonces, gracias nuevamente por la participación. Que descansen. Gracias, por muy amable. Gracias. A ustedes. A ustedes. Gracias por la participación. Nos vemos el martes.